Muy buenas noches. Comenzamos con una noticia de última hora. El consejero especial Jack Smith acaba de enviar un documento revelado hace pocos momentos a la Corte Suprema de los Estados Unidos, rechazando el petitorio de los abogados del expresidente Trump de que él goza de inmunidad en el caso de la interferencia, la invocación de la interferencia en el proceso electoral de los Estados Unidos en el 2020. Vámonos ahora al desarrollo de nuestro programa especial de esta noche. Bienvenidos a otra edición de Ahora con Oscar Aza. En este programa especial, como hemos dicho, dedicado al 100% a la polémica entrada forzosa de las autoridades ecuatorianas a la Embajada de México en Quito para llevarse detenido al ex vicepresidente Jorge Glass. Nos acompañarán el expresidente constitucional de Ecuador, Osvaldo Hurtado, la señora Mariana Gómez del Campo, diputada federal, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América y directora de Asuntos Internacionales del Partido PAN, Partido Acción Nacional de México. También estará con nosotros Peter Romero, que es subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y ex embajador de Estados Unidos ante Ecuador. Y Marcel Ferró, ex cónsul general de Ecuador aquí en Miami, así como Ignacio Montes de Oca, periodista experto en relaciones internacionales. Un verdadero panel de lujo para analizar una crisis casi sin precedentes. Este es el tema principal de hoy en Ahora con Oscar Aza, dedicado íntegramente a esta grave crisis entre Ecuador y México, que sigue sumando otros países de Latinoamérica a favor de uno y en contra de otro. Siga con nosotros. Ahora con Oscar Aza. Ya veremos, cae al piso Roberto Canseco, representante mexicano, el diplomático en este sitio, ante la incertidumbre de si habían extraído o no al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que estaba refugiado ahí con trámite de asilo. Minutos después, el país sudamericano corroboró la detención del hombre que tenía desde diciembre ahí. Precedió todo esto a declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el ascenso de Daniel Noboa en las preferencias de voto, luego del asesinato de Fernando Villavicencio y la caída, que así la nombra AMLO, de Luisa González, la representante de izquierda. Esto comenzó a tensar la relación entre ejecutivos y horas después ocurre esta detención. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. ¿Cómo? Delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. Y comenzamos esta cobertura especial, como hemos anunciado, con la licenciada vía Zoom desde Ciudad de México, la licenciada Mariana Gómez del Campo, quien es diputada federal y secretaria de Asuntos Internacionales del Partido PAN, Acción Nacional, y presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA. Licenciada, muchas gracias por atender nuestra invitación. ¿Cuál es la posición de ustedes y su opinión inicial sobre este hecho que ha provocado el rompimiento de relaciones entre México y Ecuador? Buenas noches, adelante. Muy buenas noches, estimado Oscar. Saludo a todos quienes están en la mesa para que hablemos de un tema que nos apena, un tema que nos preocupa, pero sí dejar en claro primero que lo que hizo Ecuador fue contrario al derecho internacional, pero además también sentó un muy mal precedente, porque a quien más pone en riesgo es a los asilados políticos que son víctimas de los regímenes del socialismo bolivariano. Hoy están en riesgo todas y todos los asilados políticos que están en alguna embajada. Dicho lo anterior, tenemos muy claro que las embajadas no pueden ser cuevas de delincuentes. Se está prostituyendo la idea de preso político, ¿no? Esta figura con la de delincuencia común. Ojo con esto. Y claro que convierte el tema en un tema delicado
Y bueno, dejar también muy en claro que la política exterior de López Obrador ha sido injerencista en todo momento y causante también de la inestabilidad en la región. Y esta política, hemos insistido en reiteradas ocasiones, está avalada y sustentada por el Grupo de Puebla y también por el Foro de Sao Paulo. Yo sí quiero señalar que se violentó el derecho internacional. Jamás vamos a estar de acuerdo en que se atente contra nuestra propia soberanía y sí creo que en alguien debió caber la prudencia. Tristemente, la prudencia no cupo en el gobierno del Ecuador y tampoco en el gobierno mexicano. Me queda claro que cada quien tuvo su parte de culpa, pero lo que sí es que jamás, Oscar, debemos permitir que una embajada sea allanada, que una embajada sea lastimada, porque al final del día estamos hablando de una relación diplomática con el Ecuador de casi 200 años. No es cosa menor y hoy estamos en un escenario pues que no esperábamos encontrarnos aquí en este momento. Y yo quiero decirles que desde hace ya algunos meses mi persona se había pronunciado con respecto a lo que estaba ocurriendo en la Embajada de México en Ecuador. Yo había señalado al gobierno mexicano como un gobierno encubridor, como un gobierno que estaba abusando de la figura de asilo político, porque entendemos que esta figura existe y que muchas personas han sobrevivido gracias a esta figura. Lo que sí es que en todo momento señalamos que no era correcto tener a un personaje sentenciado en nuestra embajada, pero bueno, llegar hasta donde se llegó en pasados días, que la fuerza pública ingresara en una embajada, definitivamente daña nuestra soberanía. Y bueno, lo menos que podía ocurrir era que se rompiera relaciones y ahora hay que ver qué sigue, porque al final los principales afectados son las y los ciudadanos de ambos países. Evidentemente que los países que, como usted señaló, del socialismo del siglo XXI, están solidarizándose con México y en contra del gobierno de Noboa de Ecuador. En la tarde de hoy, el presidente Arce de Bolivia llamó a consulta a su embajador, al embajador de Bolivia en Ecuador, y por otra parte Nicaragua durante el fin de semana rompió relaciones con Ecuador, anunció el rompimiento de relaciones, precisamente un gobierno como el de Daniel Ortega, que invadió la sede de la OEA y también la sede del gobierno de Taiwán hace ya algún tiempo. Ahora bien, evidentemente que estamos, como usted muy bien ha dicho, en una discusión de quién violó la Convención de Viena. En el caso de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield, dice ha lanzado serias acusaciones contra México en el día de hoy lunes y como todos sabemos, pues México va a elevar su protesta y sus acciones ante la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, en lo interno estamos en medio de una campaña política en su país, en México, donde se produjo el primer debate entre las dos candidatas, la primera vez que aspiran a la presidencia de México, dos mujeres, una de ellas va a ser la próxima presidenta de México. En lo interno, ¿qué consecuencias ha tenido esto como tema de campaña y en la clase política mexicana? Mira, Oscar, la realidad es que hemos estado en estos días pues inmersos con una serie de temas, empezando por el debate presidencial, que se llevó a cabo el primer debate presidencial el día de ayer. Una de las candidatas sí habló sobre lo ocurrido en Ecuador, pero yo lo que sí quiero señalar que más allá de las diferencias políticas, cuando se allana, cuando se ingresa de manera forzada a una embajada, bueno, pues sin duda alguna el pueblo mexicano en este sentido cierra filas porque estamos ciertos de que constituye una grave violación del derecho internacional, especialmente a la Convención de Viena, como ya
lo señalabas en su artículo 22, pero lo que sí también es que pone en riesgo la seguridad de quienes se encuentran bajo la protección del Estado receptor. Algo que es clave es el tema de la democracia, el respeto al Estado de Derecho, recordar que son valores fundamentales, repudiamos cualquier acción que socave estos principios y también desde aquí, desde México, hay que seguir exhortando a todos los países a respetar la integridad de las misiones diplomáticas, del derecho internacional. Lo que sí quiero señalar es que también es cierto que hay incongruencia por parte del gobierno mexicano, más allá de que salgamos, ¿no?, y respaldemos y estemos, claro que defendiendo siempre nuestra soberanía, sí dejar claro que tenemos un gobierno mexicano, un presidente que ha sido un personaje que viola la Constitución, que viola las leyes, que viola las convenciones, que viola los tratados. Eso es real. Entonces, claro que hay incongruencia de este lado. Y ojo, también estamos muy claros y hay mucha más información de que esta acción del Estado ecuatoriano pues responde a la decisión del gobierno de México de conceder asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, sentenciado por los delitos de asociación ilícita y cohecho agravado y condenado a 6 y 8 años de prisión respectivamente. Se encontraba en la embajada mexicana desde el año pasado, finales del año pasado, y por eso, ojo, desde el mes de enero denunciamos lo que estaba pasando en la embajada de México en Ecuador. Sí me pareció también una provocación del presidente mexicano, pero sí, ojo, desde aquí, desde México, siempre vamos a respaldar la defensa de los valores democráticos, la prevalencia de los mecanismos judiciales internacionales para poder hacer valer las controversias en los países de la región y del mundo. Bueno. Lo que está pasando es sumamente delicado, vamos a estar muy atentos de qué es lo que procede y como dije hace un momento, los principales afectados son pues son los ecuatorianos y también las y los mexicanos, ¿no? El que se hayan ya cancelado vuelos de Ecuador a México, se empieza a ver repercusiones que van a afectar en lo económico, en lo social, entre muchas otras cosas, Oscar. Licenciada Mariana Gómez del Campo, muchísimas gracias por estos valiosos minutos suyos. Ahora esta fue la entrevista exclusiva con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Continuamos.